Buenas tardes, profesora. Mi grupo y yo les presentaremos la tarea académica 4. Los integrantes son Medina Lenciberti, Aldair Renfijo Alain, Sánchez Noé, Cervantes Quispe y Jocelyn, y la que les habla de la Cruz Guillermo Lí. Como primera pregunta tenemos el análisis del comportamiento del presupuesto público. El presupuesto público en el Perú se regula por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos, que gestiona los recursos financieros y públicos a nivel nacional y local, con una participación de la ciudadanía en temas urbanos. El Poder Ejecutivo, junto al Viceministro de Economía y Finanzas, formula el presupuesto, mientras que el Congreso lo revisa mediante la Comisión de Presupuestos. Este proceso tiene tres etapas: programación y formulación, aprobación y ejecución, control y evaluación. La evaluación se realiza entre los meses de septiembre a noviembre y culmina con la presentación del proyecto como ley del presupuesto del sector público. Acá podemos ver cómo la evolución del presupuesto inicial ha ido aumentando a lo largo de los años. Descentralización y participación de la ciudadanía. En el 2001 inició la descentralización de los fondos con planificación participativa, y en el 2003 se aprobó la Ley 28056, la ley con el marco del presupuesto participativo. Esta ley impulsó planes de desarrollo sectorial y local, aunque la ley 20530 sobresalió sobre los salarios vitalicios, generó un déficit. En el 2013, el 98.56% de las autoridades municipales participaron en el presupuesto participativo. En el 2009, la ley se formuló para simplificar el proceso, aunque el seguimiento seguía siendo muy complejo. Acá podemos ver cómo ha ido avanzando el presupuesto anual a lo largo de los años. Por ejemplo, en el 2000 teníamos un presupuesto de 34 millones y para el 2017 teníamos un presupuesto de 142 millones. Y en el 2022 teníamos un presupuesto de 197 millones. La distribución del dinero. En el 2021 el presupuesto se asignó el 18.1% a la educación y el 11.47% a la salud. Los fondos de educación en el 2022 se destinaron a los maestros, a pagar becas, mantener los centros educativos, publicidad, como otros. Y los salarios de los funcionarios, que son el 40% de los cierres vinculados a contratos en el 2002. Además, se apoyaron a actividades privadas, como ejemplo granjas lecheras, y se reservaron los fondos no especializados en un fondo de reserva fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Acá podemos ver cómo ha subido los porcentajes a nivel subnacional por el año. En el 2007 tenemos al regional, se dividió en el 48.7% y local 42%, y ha ido esto creciendo sucesivamente, como en el 2021 el 69.6% y regional, y el local 62%. No, voy a hablar sobre la distribución por sector en el año 2022. En el primer cuadro se muestra cuánto dinero recibió cada área en el estado. En los sectores que recibieron más recursos fueron pues educación con 32,721 millones, en salud con 20,940 millones de soles, en transporte con 19,681 millones, en deuda pública con 15,561 millones y seguridad social con 14,344 millones. Estos 5 sectores juntos representan la mayor parte del presupuesto. También se asignaron montos menores a otros sectores como
justicia, ambiente, agropecuaria, cultura, deporte y relaciones exteriores, que el total de presupuesto por sectores es de 129,044 millones. Y en el otro cuadro, que es de distribución por entidad, aquí se indica cómo se repartió el presupuesto según el nivel de gobierno. En el gobierno nacional, 129,044 millones. En regional, con 33,093 millones de soles. En gobiernos locales, con 20,893 millones. Esto muestra que la mayor parte del presupuesto lo maneja el gobierno nacional, aunque también hay una importante participación de los niveles regionales y locales. El total general del presupuesto, sumando los tres niveles, fue de 189,030 millones de soles. Eficiencia de los gobiernos regionales y locales. Los gobiernos regionales y locales no siempre usan el presupuesto asignado. En el 2016, los municipios de Lima gastaron menos del 50% de sus fondos, y según COMEX 2022, regiones como Huánuco y La Libertad solo utilizaron el 10% para mejorar la situación, pero inversión impulsa el mecanismo obras por impuestos, donde empresas privadas desarrollan infraestructura a cambio de beneficios tributarios. Ahora, identificaremos las variaciones en los ingresos de acuerdo con fuentes de financiamiento y egresos según los respectivos gastos. La categoría de los ingresos y gastos derivados del presupuesto público ha estado mayormente condicionado por los ingresos corrientes, mientras que los gastos que se clasifican como no financieros. Ingresos. Acá pues se puede ver los ingresos públicos del Perú y los factores que lo afectan. El texto nos explica que los ingresos del Estado no son fijos, sino que varían cada año por diferentes causas, como precios internacionales de materias primas como minerales y petróleo. También el tipo de cambio, ya que muchos ingresos se reciben en dólares, pero se convierten a soles. En recaudación de impuestos, que depende de la economía, las políticas fiscales y la evasión. Y de inversión pública, que genera más actividad económica y más ingreso a largo plazo. Y bueno, en el gráfico se puede ver que hubo un crecimiento entre el 2012 y el 2014. Los ingresos aumentaron posiblemente por altos precios de exportación y buena recaudación. En la caída entre el 2014 y 2016 pues bajaron, tal vez por la caída de los precios internacionales o menor actividad económica. En el año 2017 y 2018 se ve un aumento moderado, y bueno, en el 2021 se registra el ingreso más alto de la serie. Esto podría deberse a una recuperación post pandemia, mejores precios de exportación o medidas fiscales. Bueno, se clasifican los ingresos del Estado peruano según el Banco Central de la Reserva del Perú, el BCRP, que los divide en ingresos tributarios, relaciones con el cobro de impuestos, y en ingresos no tributarios. No provienen de impuestos, sino de otras actividades del Estado, como servicios públicos, salud y regalías mineras o petroleras. Y bueno, acá en el gráfico pues se puede ver que que la tendencia genera al alza. Aunque hay algunas variaciones, se ve un crecimiento constante, especialmente a partir del 2019, que vendría a ser por acá. En el pico de importaciones del 2020 y 2022 posiblemente reflejan mayores ingresos por regalías mineras o petroleras, o ingresos extraordinarios por licencia, multas o recursos naturales. Y bueno, un mayor incremento en el 2022. Esto podría estar vinculado al aumento del precio de materias primas como el cobre o el petróleo en el contexto post-pandemia. Egresos. En los últimos años, el presupuesto público peruano ha experimentado cambios significativos en su composición, destacándose un aumento en el gasto social del 31% al 40%. Impulsado por programas de salud, educación y protección social, mientras que el gasto en la infraestructura se redujo del 18% al 12%. También creció en las inversiones de defensa, en la seguridad del 5 al 8%, para fortalecer pues la seguridad interna y combatir el narcotráfico.
mientras que en el gasto de la deuda pública disminuyó del 15% al 9% debido al desarrollo, no, ajá, debido a un menor endeudamiento. Además, se incrementó la asignación a programas de desarrollo económicos y sociales del 3 al 6%, enfocándose en turismo, agricultura e innovación tecnológica. Estos cambios reflejan un mayor enfoque en políticas sociales y seguridad, en detrimento relativo de la inversión en infraestructura. Bueno, el gasto social en el Perú pues ha aumentado del 31% al 40% en el 2011. En la actualidad, con mayores desembolsos en salud, educación, vivienda y protección social. En contraste, el gasto en infraestructura disminuyó del 18% en el 2011 al 12% en el 2020, aunque sigue siendo relevante. El gasto de defensa y seguridad creció del 5% al 8%, orientada a la seguridad interna y la lucha contra el narcotráfico. El gasto en deuda pública bajó del 15% al 9% gracias a la reducción del endeudamiento, mientras que los programas de desarrollo económico y social subieron del 3 al 6%. Estas inversiones, especialmente en infraestructura y educación, beneficiaron al ICOR al mejorar la logística, la distribución y la formación de talento técnico e innovador. Buenas tardes, Miss. Yo soy Bertie Medina y les voy a hablar sobre el análisis de las políticas fiscales implementadas. Para identificar las políticas fiscales implementadas por cada periodo de gobierno en los últimos 10 años y el impacto que genera en la economía en su afectación en la empresa. Voy a hablarles sobre el gobierno de Valentín Paniagua. Su gobierno fue del año 2000 al año 2001. Reordenó las finanzas públicas con un recorte de gastos para reducir el déficit fiscal a un 1.5%. Reformó programas como la RFA y la FOPE para estructurar deudas y reactivar la economía. Alejandro Toledo, su gobierno fue del año 2001 al año 2006, modernizó la política monetaria, informando metas mensuales de liquidez y tasas de intereses, incrementando las reservas internacionales netas a 12.631 millones de dólares. Impulsó el mercado de bonos soberanos para aumentar la liquidez. Alan García, su gobierno desde el año 2006 al año 2011, implementó un plan de estímulo económico del año 2009 al año 2010 para mitigar la crisis global. Redujo aranceles, bienes importados y simplificó niveles de arancelarios para fomentar la competitividad. Protegió al consumidor de la volatilidad del petróleo con medidas específicas. Siguiente. Ollanta Humala, su gobierno fue del año 2011 al año 2016. Creó el MIDIS para coordinar programas sociales como Juntos a Qualiwarma, aumentó la remuneración mínima vital de 600 a 750 soles, promovió la inclusión financiera de la ley de dinero electrónico. Pedro Pablo Kuczynski, su gobierno es del año 2016 al año 2018. Propuso reducir gradualmente el IGB y simplificar el impuesto de renta. Aplicó el IGB justo para que los MAIPs posterguen el pago de impuestos por 3 meses. Vizcarra, Merino y Sagasti, sus gobiernos fueron del año 2018 al año 2021. Evitaron crear nuevos impuestos y priorizaron la reactivación económica. Impulsaron programas como Techo Propio y destinaron un 17% del PBI para enfrentar la pandemia. Pedro Castillo, su gobierno fue del año 2021 al año 2022. Logró un crecimiento económico de 3.5% y la recuperación de 352.000 empleados. Declaró en emergencia el sector agrario y lanzó la segunda reforma agraria. Dina Boluarte, su gobierno desde el año 2022 hasta la actualidad fortalece el programa de compras de Mi Perú y amplía obras por impuestos. Promueve bonos productivos y microcréditos para emprendedores en situación vulnerable. Siguiente. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre el análisis de las dos políticas más importantes empleadas por cada gobierno de cada presidente. En el gobierno de Paniagua redujo el gasto público de 1.276 millones para ordenar las finanzas, apoyó a las empresas de la FOPE para evitar las quiebras y reactivar la economía. Alejandro Toledo incrementó las reservas internacionales superando los 12.000 millones de dólares,
implementó el mercado de bonos soberanos para atraer inversión y reducir el riesgo del país. Alan García implementó un plan de estímulo económico frente a la crisis internacional, redujo aranceles para abaratar insumos y mejorar la competitividad. Siguiente. Ollantaytamala creó el MIDIS para coordinar programas sociales y reducir pobreza. Promovió la ley de dinero electrónico para facilitar las transacciones en zonas rurales. PPK aplicó el IGB justo para aliviar la carga tributaria del MAIPS. Vizcarra, Merino y Sagasti aplicaron un plan de reactivación por fases ante la pandemia de un 17% del PBI. Fortalecieron programas habitacionales como el techo propio. Pedro Castillo lanzó la segunda reforma agraria en apoyo a pequeños agricultores. Destino presupuesto para comprar fertilizantes y asegurar la reducción agrícola. Dina Boluarte potenció compras a Mi Perú para apoyar microempresas. Promovió obras por impuestos y bonos productivos para el autoempleo. Siguiente. Bueno, ahora voy a hablarles sobre los puntos. El gobierno de Alan García, PPK, Pedro Castillo, Dina Boluarte. En la política fiscal destaca Alan García la reducción de aranceles, PPK el IGB justo, Pedro Castillo la segunda reforma agraria, Dina Boluarte las compras de Mi Perú y obras por impuestos. En el impacto de la economía, Alan García mejora la competitividad, PPK apoyo de MAIPS, Pedro Castillo impulso al agrofamiliar y Dina Boluarte la reactivación del MAIPS y el empleo. El impacto en Alicor. En Alan García, reducción de costos en insumos importados. En PPK, Alicor fortaleció su red de pequeños proveedores formales. En Pedro Castillo, mejora el acceso a insumos agrícolas nacionales. Y Dina Boluarte potencia vendedores más activos y mejora en infraestructura logística. Alicor se ve beneficiada en forma indirecta cuando se fortalecen los sectores que integran su cadena de valor, como el agrícola, transporte o los pequeños productores y distribuidores regionales. Profesora, a continuación voy a hacer el número 3. Análisis de políticas monetarias implementadas. Nos piden identificar las políticas monetarias implementadas por cada periodo de gobierno en los últimos 10 años y el impacto que generaron en la economía y su afectación a la empresa. Ya. En gestión de las reservas internacionales del 2000 a 2010, entre 2000 y 2010, Perú logró estabilidad económica y un crecimiento gradual durante el gobierno de Alejandro Toledo, del gobierno de 2001 a 2006. Las reservas internacionales netas, RIN, aumentaron y la inflación se mantuvo baja, con un crecimiento promedio anual de 4.5%. En el mandato de Alan García, de 2006 a 2011, se consolidó la política liberal y las RIN crecieron. Aunque en 2007 hubo una caída por la crisis de 2008, la gestión de la RIN fue clave para mantener la liquidez bancaria, estabilidad del tipo de cambio y mitigar los efectos de la dolarización en la economía peruana. Si vemos este cuadro estadístico o este cuadro, vemos que durante 2000 a 2006 el balance de pago estuvo estabilizado. En 2007 subió y en 2008-2009 bajó. Y en 2010 subió la estabilidad de pagos. Y en caso de RIN, está aumentando. De 2001 a 2006 está aumentando poco a poco. Ya de 2006 a 2007 ya hubo un aumento. Y de 2007 y 2010 ya hubo crecimiento. Así. Ya. En gestión de reservas internacionales de 2011 al 2021. Bueno, acá tenemos la evaluación de la RIN y la balanza de pago de 2011 a 2021 en millones de Estados Unidos. Ya. Acá vemos que de 2011 a 2012 hubo una subida en balance de pago y de 2012 hasta 2017 estuvo estable. De 2017 a 2018 bajó y de 2018 a 2020 subió en balance de pago. Sin el RIN, hubo subidas de 2011 hasta 2012 y 2012 hasta 2017 estuvo casi estabilizado. Ahí bajó en 2018 y 2018 hasta 2021 subió. Ya, en la última década, Perú fortaleció el libre comercio, lo que trajo la inversión extranjera y elevó las reservas internacionales netas RIN entre 2012 y 2013. Durante el gobierno de
de Humala, el crecimiento de la RIN fue limitado por la desaceleración de sus socios comerciales y un superávit comercial bajo. En 2018, la RIN y la balanza comercial cayeron debido a un fenómeno del Niño. Sin embargo, desde ese año la RIN retomaron un crecimiento sostenido y pese a la pandemia del COVID-19 ha aumentado significativamente siguiendo una tendencia regional en América Latina. Bueno, en gestión de reservas internacionales de diciembre de 2022, la situación de las inversiones internacionales. Al finalizar diciembre de 2022, el portafolio de inversiones internacionales se componía principalmente de un 77% en valores y 20% en depósitos y 3% en oro, manteniendo un perfil conservador con predominancia en valores de alta calidad. Bueno, si vemos acá en reservas internacionales netas de UCD millones, vemos que México tiene mayor cantidad que Perú. Perú está entre segundo y ahí debajo sería Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y el último sería Bolivia. Bueno, respecto a los plazos de inversión, disminuyeron las inversiones a corto plazo de 0 a 3 meses y aumentaron los de mediano plazo de entre 3 a 12 meses. Se incrementaron las inversiones con calificación de AAA y disminución de las calificaciones de AA+, AA y AA menos, y A más, A y A menos. La duración total del portafolio fue de 0.85, ligeramente menor que el mes anterior. Bueno, si vemos acá tenemos un cuadro que sería el plazo al vencimiento por ciento, que sería de 0 a 3 meses, de 3 a 12 meses y mayor que un año. Y del 13.12 de 2022 tenemos de 0 a 13 meses a 3 meses tenemos 39, de 3 a 12 meses tenemos 22 y de mayor que un año de 39. En calificación de largo plazo, porcentaje de 13 de 2022, del AAA tenemos 63, del AA y AA menos tenemos 24, del A más, del A y A menos tenemos 13. La posición de cambio alcanzó UCR de 52.040 millones con una exposición efectiva del 88% al dólar estadounidense y un 8% de otras monedas, excluyendo activos financieros con obligaciones públicas y financieras locales. Coyuntura externa. En diciembre de 2022, la Fed elevó su tasa de interés de referencia al rango de 4,25 a 4,50%, mientras que el país de Estados Unidos creció un 3,2% en el tercer trimestre. En noviembre se crearon 260.000 empleos con una tasa de desempleo de 3,7% y un IPC subyacente con un aumento anual de 6%. En la eurozona, el BCE también subió de tasas principales. Esas políticas monetarias con tasas bajas en periodos previos permitieron a Licor acceder al financiamiento más barato para innovar y expandirse. Además, la estabilidad cambiaria gestionada por el BCRP favoreció sus márgenes en importaciones y exportaciones. Las reservas internacionales netas en dólares estadounidenses, 52.000 millones en 2022, fortalecen la confianza macroeconómica clave para empresas internacionales como Alicor. Bueno, a continuación tenemos el análisis de dos políticas monetarias más importantes implementadas por cada gobierno en los últimos 10 años. Bueno, tenemos a Ollanta-Humala de 2011 a 2016. Tenemos el mantenimiento en tasas de interés referente para controlar la inflación de 1 a 3%, lo que dio previsibilidad de precios, el tipo de cambio flexible con intervenciones suaves, asegurando márgenes estables en insumos importados y exportaciones de Alicor. Segundo gobierno sería el de Pedro Pablo Kuczynski de 2016 a 2018. Reducción progresiva de las tasas de interés para reactivar crédito e inversión. Alicor accedió a financiamientos más baratos. Eso no sería acumulación proveniente de reservas internacionales, reforzando la confianza de inversionistas y la liquidez ante choques externos. Ahí tenemos a Martín Vizcarra de 2018 a 2020. Flexibilidad monetaria extrema, tasas históricamente bajas y compra de bonos para mitigar el choque del COVID-19. Intervenciones cambiarias para contener la potabilidad del sol, protegiendo costos de importación y exportación de Alicor.
Ahí tenemos a Pedro Castillo, de 2021 a 2022. La alza de tasa de interés para enfriar la demanda y frenar la inflación importada. Con un crédito más caro, pero precios más estables. Refuerzo continuo de reservas más de dólares estadounidenses de 52 millones en diciembre de 2022, otorgando respaldo financiero y certidumbre en empresas exportadoras como Alicor. Bueno, yo hablaré sobre las conclusiones y recomendaciones. Conclusión uno. Presupuesto público. Entre 2011 y 2019, el gasto público en Perú creció 70%, con mayores inversiones en educación, salud y seguridad ciudadana. Aunque disminuyó en infraestructura en los últimos años, en 2020 se redujo por la pandemia. Recomendación. Diseñar estrategias para fortalecer programas sociales y asegurar su gestión eficiente a largo plazo. Conclusión 2. Políticas de consumo y ahorro. Las políticas económicas desde 2000 han favorecido la estabilidad y el crecimiento, destacando la baja inflación y proyectos de desarrollo. La recomendación sería promover la participación ciudadana para elegir líderes capaces de mantener políticas económicas y sólidas. Conclusión 3. Reservas internacionales. Las reservas han sido clave para estabilizar la moneda y garantizar pagos externos, aunque enfrentaron desafíos durante crisis políticas y financieras. La recomendación sería recuperar la estabilidad macroeconómica, garantizar financiamiento externo, avanzar en privatizaciones y consolidar el sistema financiero. Cuarta y última conclusión. Alicor. La empresa se ha beneficiado de políticas de estabilidad, infraestructura y acceso al crédito en la última década. Una recomendación sería fortalecer la red logística y alianzas con pequeños productores, aprovechar programas públicos e invertir en innovación y expansión internacional. Acá podemos ver las referencias bibliográficas y muchas gracias.